Pues sí, efectivamente, ya van varias personas que nos han preguntado que qué opinamos acerca de este fenómeno de los famosos Terians, que también está conectado con otro que se llaman Furies, pero que eso ya es más bien un tema, vamos a decir, como de moda, de los jóvenes, de los muchachos, pero La juventud. realmente lo del Terian, los Terians, pues sí tiene raíces bastante interesantes que muy pocas personas conocen y que está muy ligado precisamente con los animales de poder, mis queridos masters. A ver, ¿ustedes qué opinan? A mí me parece muy interesante que ahorita los jóvenes se interesen en este tipo de conexiones. Ojalá que sea de ese modo, ¿no? Que estén como informándose un poco más sobre cómo ya desde muy antiguo se hacía esta conexión con naturalezas animales, que también nos recuerda la nuestra propia, ¿no? Sí, O sea, que claro. nosotros, aunque somos seres humanos y hemos sido educados, y hay cultura y lo demás, pues también tenemos esa parte, también tenemos una naturaleza animal que puede estar conectada a distintos tipos de energías arquetípicas de otros seres de la naturaleza. Claro, Creo que eso está muy interesante porque, como lo sabemos, pues desde nuestros ancestros ya hablaban acerca de cómo si hay animales y todos estos nos dan una como enseñanza, claro. O los nahuales. o los nahuales y Sí, los cómo tótems. los tótems y cómo todos estos pues sí representan algo en ti Sí, y obviamente tú te puedes sentir identificado con algún animal porque tienes alguna característica en específico de ese animal. O te Te gusta, resuena. o te resuena, o tú Claro, sientes que te funciona, claro, ¿no? Y que estás trabajando a lo mejor en ese momento con cierta energía que los ancestros lo que hacían era lo relacionaban a lo mejor con las energías de los animales, ¿no? claro. No, y lo interesante de esto es que como un fenómeno cultural que está sucediendo ahorita mismo, en la actualidad, pues es interesante porque pareciera que en el inconsciente colectivo hay como un resurgimiento o un llamado a la conexión con el instinto, con la con lo naturaleza, con lo natural. animal. Porque algo interesante de esto es que conectar con este espíritu animal dentro de cada uno, pues es también ir más allá del ego, de la personalidad y conectar con la parte más, vamos a decir, conectada a la naturaleza, al universo, a la existencia. Y esto pues es muy interesante porque hay personas que, por ejemplo, pueden tener sueños recurrentes con animales, inclusive también hay animales, como bien decían aquí mis masters, que te hacen sentir cosas, ¿no? Por ejemplo, una persona ve un colibrí y puede sentir como mucha ternura o mucha alegría, o una persona ve una ballena y siente como este amor o como este cariño. Al final se convierten en símbolos que están reflejando algo de nuestra propia conciencia, ¿no? Sí, totalmente. Y es que es bueno, como bien dices, que en este momento se haga un poco más de esta conexión con esta parte natural que nosotros tenemos. No es muy usual, por ejemplo, ver a personas que elijan, por ejemplo, un simio o un mono como un arquetipo, aunque sí los hay, O no una vamos a decir cucaracha. que no. O sí, exactamente, como otros animales que tienen, digamos que son un poco más famosos o tienen más Son rockstars. sí, exacto, como el lobo, por ejemplo, el El tigre, venado, el el tigre, león. el oso, que son mucho de las culturas chamánicas o de las culturas de mesoamericanos, ¿no? Que tienen estas conexiones, pero también hay conexiones con el alce, con el oso polar, con diferentes arquetipos de esa naturaleza. Yo creo que conecta mucho también con el carácter que Claro. tiene cada quien. Por ejemplo, hay quienes se conectan mucho con el búho, lo ven como una especie de representación de la sabiduría o de la paz o de la calma o de la profundidad o la espiritualidad. Y yo creo que cada persona puede sí tener una resonancia con alguna de estas Sí, cosas. claro, claro. También hay míticos, unicornios, Sí, Claro, dragones, que son mezclas, sí. sí, quimeras quimeras también, también, sí, sí, ¿no? digo, De está todo. raro, pero igual. Y de hecho en algunas filosofías ancestrales, ¿no? E incluso que creen en la reencarnación, hablan de que los seres humanos en nuestro proceso evolutivo Así pues hemos pasamos. pasado por todas las etapas de todos los animales. Sí, Entonces claro. todo nuestro ADN está compuesto por cada uno de estos animales. Sí, y ese es un hecho. Y Sí, que a veces en la vida es necesario utilizar estas energías para trabajar algo en específico, como decíamos, pero obviamente esto lo pueden ver desde dos maneras, porque también es cierto que los Terians ahorita está muy en boga, que hablan acerca de cómo yo me identifico como animal y por lo tanto me tengo que comportar claro, claro, como animal, que es algo muy diferente creo que a lo que manejaban los ancestros, pero claro, sí claro, mantiene un poco como esta filosofía y el entendimiento de que pues sí existe de cierta manera dentro de nosotros una fuerza animal, claro. pero yo siento, es mi opinión, cada quien que tenga sus opiniones, que sí está desvirtuándose un poquito hacia
cómo los seres humanos se tienen. Entonces, yo me identifico como un animal porque no nací como hombre, sino más bien así como X Sí, animal, ¿no? sí, es como una manera de ver este fenómeno de el animal guía o el animal de poder, pero visto desde una especie de moda, ¿no? Y eso, pues nos guste o no, es algo que está sucediendo. No estamos diciendo que sea malo, no estamos diciendo que sea bueno, simplemente sí creemos que es una especie de llamado del inconsciente colectivo, espero que aquí A mis estas masters raíces. estén de acuerdo, Ujú. a reconectar con estas raíces. Y si eres una persona que le gusta esto de ser un Terian y que dices, no, pues que yo me siento un lobo y ando de cacería y me siento un tigre, o sea, por una parte de juego está padrísimo, por una parte de diversión está también, me parece muy divertido. Probablemente yo de jovencillo también hubiera querido hacerme pasar por este Terian, pero sí puedes llevarlo a un nivel más profundo y entonces no nada más se vuelve una modita pasajera y algo así como chistosito donde me siento un animal, sino que realmente puedes, fuera de traer tu máscara y hacer comportamientos X o Z, pues también está interesante que comprendas que sí hay toda una cultura ancestral y todo un conocimiento antiguo relacionado con el animal de poder. Y aquí es donde entramos en diferentes cosas. Hay chamanes, maestros, brujos, brujas de todo tipo, hombres de conocimiento, que se dividen en dos grandes partes, ¿no? Al menos lo que hemos visto. Unos dicen, no, lo que pasa es que tú naces con un animal de poder y ese va a ser tu animal de poder toda la vida, ¿no? Y otros te dicen, no, es que en realidad tú puedes elegir o te puede llamar un animal en cierta etapa de tu vida y después te puede llamar otro animal, ¿no? Sí. Y entonces, pues también ustedes, nuestros queridos masters que nos están escuchando, pues ustedes qué piensan, ¿no? Es algo que es de toda la vida, es algo que va cambiando con el tiempo. ¿Ustedes qué experiencias han tenido con esto, masters? Yo estoy seguro de que muchos de nuestros suscriptores, seguidores, miembros y todo, conectan con alguno. Ya Claro. nos lo dejarán ahí en el chat o en la caja de comentarios. Yo en lo personal, durante mucho tiempo me sentí con mucha conexión con la tortuga. Ahorita ya conecto más, por ejemplo, con el venado, pero durante mucho tiempo para mí la tortuga era una representación de la paciencia, del silencio, de esta capacidad de esperar el momento adecuado, un arquetipo que no tiene prisa, por ejemplo, sino que vive en su realidad, avanza a su propio ritmo, a su propio tiempo, no tiene casi problemas, en realidad, no es que esté ahí peleándose con otros animales o algo así, es un animal muy pacífico. Ahora me conecto más con el venado también, por diferentes cosas, con la vitalidad que tiene, por ejemplo, este arquetipo, y también con un poco con el búho, ¿no? Por esta capacidad de observar a través de la noche y ver diferentes cosas y también estar ahí como muy, muy silencioso. O sea, son animales que a mí me resuenan. Pero, por ejemplo, si imagínese si usted hubiera tocado de chavillo esta tendencia Terian, usted se hubiera sentido tortuga y hubiera tenido que caminar así lento en las convenciones, hubiera estado divertido, ¿no? Hubiera estado curioso. Sí. O me hubiera puesto como tortuga ninja. Ándale, Bien. ¿Usted, master? Bueno, con respondiendo a la pregunta que hacía, yo creo que naces con un animal de poder, sí. ¿Usted Eh, cree eso? Yo creo. Y que además, durante ciertas etapas de tu vida, también puedes trabajar con ciertos animales de poder. Que a lo mejor hasta por eso se te presentan, porque te dicen, oye, en este momento a lo mejor se te aparece una araña y puedes decir, bueno, es que a lo mejor necesito más comunicación. Exacto, Necesito o tejer, tejer, necesito conectar. tejer, Ajá, empezar a conectar, hacer algunas otras cosas que me están llamando en este momento, claro. ¿no? Sin embargo, sí creo que a lo mejor hay un animal de poder que siempre te estuvo, que está en ti como más fuerte que otros, ¿no? Como llamándote. Como llamándote. En mi caso, pues yo siempre he sentido como el oso, ¿no? Que está ahí como un poco fuerte. La serpiente, un también poco fuerte. un poco fuerte. Pero es importante, como decimos, empezar a profundizar porque es un tema que tiene mucha carnita de donde cortar. Y yo Claro. les pongo un ejemplo, ¿no? Por decir, los guerreros águila y azteca, se dice que ellos empezaban a investigar en cierto momento, investigaron mucho la fuerza que tiene el colibrí. Los águila jaguar, Los águila jaguar. Sí. La fuerza que tiene el colibrí. Sí, no tanto como el hecho de, bueno, ellos sentirse como tal un colibrí, sino más bien el ver qué hace un colibrí como tal y cómo lo puedes llevar a tu vida. Claro. Y cómo el colibrí, ellos veían que tenía mucha fuerza de voluntad. ¿Y por qué le llaman la fuerza de voluntad? Porque se dieron cuenta que tenía un corazón gigante. Claro. Sí. Y que además ese corazón le permitía batir sus alas de forma tan rápida. Y que además de todo eso, llegaba un momento en que se escondía 40 días, como hacía un tipo de hibernación. Sí, no, y lo hace, lo Y hace. lo hace. Ajá. Entonces ellos qué dicen, bueno, entonces si yo quiero llevar al colibrí como animal de poder a mi vida cotidiana, pues voy a empezar a entrenar bajo esos parámetros. Entonces ellos se guardaban 40 días, incluso algunos hablan de que incluso se enterraban
¿Para qué? Para ganar esa voluntad que tenía el colibrí. Sí. Entonces se vuelve como algo más profundo Sí, que claro, más solamente... simbólico. Y está bien, o sea, como decimos, aquí no hay ni bueno ni malo, si alguien quiere ir a una convención está perfecto. ¿O te quieres Pero disfrazar de también, colibrí? sí, o te quieres disfrazar de colibrí, no hay ningún problema, pero la invitación aquí es que puedes quedarte ahí o puedes profundizar un poco más como lo hacían los ancestros, Sí, ¿no? y también otra cosa muy interesante es, por ejemplo, cuando te encuentras animales, ¿no? Por ejemplo, hace algunos días me tocó que de repente en la madrugada salí, andaba por ahí y de repente vi un cacomistle. Y entonces al ver al cacomistle dije, pues, ¿qué es esto, no? Pero en lugar de dejarlo así como, pues nada más, en mi caso, por ejemplo, investigo qué me está queriendo decir, qué significa el arquetipo, la energía animal guía de un cacomistle, ¿no? Y entonces ya te pones a investigar y dices, órale, está bien A mí me pasó interesante. también apenas que vi un tucán ahí cerca de la casa ¿Mm? y ya ve que me dijo y empecé a checarlo y el tucán pues, te habla mucho de la comunicación, Sí. de la alegría de vivir, y que hasta te hace invitaciones, ¿no? Sí, en mi caso faltó yo decirles, desde muy chiquillo me gustaban mucho los felinos, lo que eran las panteras, los tigres. Después ya me cayeron gordos porque era como una moda y entonces dije, no, ya no, ahora me gusta el dragón, ¿no? Y entonces a mí me gusta el dragón. Y después en meditaciones y en otro tipo de prácticas, pues siempre he visto mucho tigres, ¿no? Felinos. Y entonces dije, ok, ya, pues entonces sí, Como aquí. sí, como el tigrito. Entonces dije, bueno, lo adapto como un animal de poder para mí, ¿no? Pero entonces lo interesante es cómo puedes precisamente, como diría Lenin, trabajar, ¿no? Trabajar con esos arquetipos, tejiendo estas nuevas formas en tu ser, en tu identidad. ¿Cómo funciona esto? Vamos a suponer que, por ejemplo, tú eres una persona que es un tanto dejada, eres una persona que le cuesta mucho trabajo decir no, Demasiado transigente. como muy transigente, y entonces de repente resulta que en tu vida, por ejemplo, pues te aparece mucho, vamos a suponer que el tigre, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? El tigre representa la astucia, la velocidad, el actuar rápido, sin pensar, es puro instinto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te está diciendo? Aprende a actuar rápido, no pienses tanto las cosas, ¿no? Si quieres decir no, simplemente di no, y así cada animal te va dando una enseñanza, ¿no? Sí, o sea, sería más bien no que te apareciera un animal que venga a fortalecer las cosas que tienes que trabajar, sino al contrario. Exacto. Te va a aparecer algo que arquetípicamente viene a Ajustar. a hacer un ajuste, exactamente. Sí, exactamente. Sí, yo creo que si alguna función tienen es eso, que simbólicamente, como dice Master Len, nos pueden servir para mejorar aspectos del carácter, de la conducta, incluso de nuestra propia manera de concebirnos a nosotros mismos en sentido de autoimagen. Sí, además que también el solo hecho de observar, ¿no? Ponerle atención, por ejemplo, aunque digo, obviamente, pues no vives en el Serengeti para andar viendo a un león por ahí, Claro. pero ahora que existe, por ejemplo, el internet, pues puedes buscar documentales o videos o imágenes sobre algún animal, y si tú estás mucho tiempo observándolo, sí sucede algo bien interesante con las neuronas espejo en el cerebro, y empiezas también como a conectarte con esa inteligencia, ¿no? Ese es otro nivel de trabajo con los animales de poder. En la antigüedad, como dijo también Master Len y Master Rich, en la antigüedad, por ejemplo, pues los sabios sí acostumbraban realmente a estar observando, por ejemplo, el colibrí, estar observando a la ardilla, estar observando al oso, estar observando al cuervo, al búho, y después de mucho observarlo empezaban a conectar con él. Esa es la raíz original del nahualismo, por ejemplo, aquí en México, ¿no? En estados como Guerrero, que les encantan esto de los nahuales o el espíritu del tigre, y tiene que ver con conectar ya a un nivel, vamos a decir, energético y de conciencia con algún animal específico, ¿no? Sí, incluso lo llevaban a nivel comunidad. Sí, sí. O sea, a veces se necesitaba la aparición de un animal en cierta comunidad para entender que a lo mejor necesitaban trabajar algo en específico, Claro. basado en esa visión que tuvieron con algún animal. Como una señal. Como una señal de que algo necesitaba, o incluso hasta una respuesta, ¿no? A veces Sí. había un problema dentro de la comunidad y pues pedían una señal o una respuesta acerca de qué necesitaba hacer esa Sí. comunidad. Llegaba una visión de un animal o pasaba por ahí un animal y decían, mira, pues ahí está la respuesta, ¿qué está haciendo este animal? Que a lo mejor es lo que necesitamos. Claro. A lo mejor iban a una guerra y decían, bueno, el animal que nos apareció fue, como decía Master Richard, una tortuga. La, o la Hay que paloma. llevarla tranquilo. O la paloma. Una paloma, Ujú, ¿no? sí. Pero si se les apareció el colibrí, Pues era Pues entonces a tener mucha fuerza de claro, voluntad. para dense, recibir. dense unos besotes ahí. espiritual también. ¿no? También. Ujú. Sí, sí.
Pues sí, 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 sí. ¿Algo más que quieran agregar, Masters? Pues sí, creo que es un tema que está muy en boga, Que es fascinante. que es también. fascinante, ¿no? Que podemos verlo, como decimos, desde 2 puntos de vista. A lo mejor uno que pueden decir: "Oye, entonces yo me autopercibo", No, eso ya es está otro bien, tema, y por eso eso es otro está bien, tema. pero Sí, sí, sí. como lo decimos, o sea, puede llevarse hacia una profundidad todavía más fuerte, Sí, más más interesante, interesante. más profunda. Y en el caso ahorita de lo que estamos hablando sobre los Terian o Terianos o Terians, como también se les dice, que es mucho esta tendencia juvenil, pues también recordar que gran parte de esto se debe a la información que se difunde. Mucho de esto viene ahorita del famoso K, que tiene que ver con lo coreano, de los Ah, animes ya. coreanos Okey, de K-pop. y del K-pop y de todo eso. Vienen de allá estas imágenes y muchos Sí. jóvenes actualmente conectan con esta visión de lo que aparece ahora en los animes, que no es que sea mala, como decimos, todas tienen un simbolismo, pero también hay que cuidar hacia dónde está dirigiendo esto, cuál es el propósito que hay. Espero que, como decíamos al principio, los jóvenes actuales o quien quiera conectar con estas cosas estén más conscientes del propósito intrínseco. Sí, y de hecho una vez pasó, ¿no? Que se te apareció un caricueco, ¿no? Soy muy fuerte eso. Sí, sí, ¿no? Algo Sí, del sí, sí, profetizo, pues, algo pensé así. que yo creo que andaba bien profetizo yo, porque Caricuerco está muy extraño eso. Pero sí, sí apareció ahí algo y me empezó a decir: "Oye, fíjate que tengo que decirte algo muy importante, Pero ¿cómo que era no el, sé el qué". caripuerco? Pues así como que tenía trompa de cochino y, Ah, ya, ya. Así raro, raro. Era rarito. Pero era era como malito. ¿era el profetizo? Pues yo creo que era el profetizo, fíjate, Es porque que luego sí, también tiene esas cualidades. sí, Sí. yo creo que estaba en su nahual, pero como que le andaba fallando ese Como día. que no. Como que salió algo muy amorfo ese día. Entonces, ¿Y qué te dijo? me dijo: "Oye, pues fíjate, no te olvides de decir a los suscriptores de Códigos del Multiverso Que le pongan me que le pongan gusta. me gusta, que compartan el video, a los que no están suscritos que se suscriban Que activen y la campana solo una solo vez. una vez". No, no, los que ya la tienen activada no tienen que activarla otra aprietan. vez, ¿no? Ajá, sí. Exactamente, y que, pues bueno, y que si lo hacen, pues se les va a aparecer su animal de poder. Pero no el caripuerco. Pues quién sabe, si es el profetizo y andan nahualeando, pues ya no se espanten. Y ya que nos cuenten cómo vieron al caripuerco.